Amigos sanmartinecos, sean bienvenidos una vez más a un programa de Casa de la Cultura. En esta ocasión, pues, historia de San Martín, a 45 años de la tragedia del terremoto. Pues en esta ocasión nuevamente el doctor K con nosotros como cronistas para llevar a cabo y desarrollar este tema del terremoto hace 45 años. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pedro. También es de felicitar ahí a la nueva junta directiva de la Casa de la Cultura. Entonces empezamos ahora con otros bríos y esperamos una continuidad en los programas también. El tema pues es muy particular. Se conmemoran en febrero 45 años del terremoto del 76, pero antes de entrar en profundidad, pues quiero contarles de que se publica en estos días el estudio Bloomberg sobre cómo los países han manejado la pandemia. Y resulta que los países, los asiáticos y algunos en Australia y europeos, cuentan que el nivel de aceptación para el manejo de la pandemia ha sido el más adecuado. Y los países peor calificados son los de Latinoamérica. Guatemala no aparece en la lista porque como es dependiendo de cierta cantidad de dinero que se maneja, entonces hablan de tres cosas importantes para enfrentar la pandemia. Una de ellas dice que es la educación, la disciplina y la responsabilidad. Entonces, al parecer, los países más disciplinados, con más educación y con más responsabilidad, son los que han logrado enfrentar la pandemia con buen éxito. Y nosotros pues nos tienen que estar diciendo a cada rato, lávense las manos, hagan distanciamiento, usen la mascarilla y al parecer pues creo que nos van a tener que repetir por mucho tiempo, pero creo que esa es la base de lo que las culturas asiáticas lo que tienen, ¿verdad? Es la responsabilidad, que no les tienen que estar diciendo nada, y aparte de eso la educación que es el nivel que tienen a nivel mundial, y aparte de eso pues es una gran responsabilidad que enfrentan. Entonces bajo ese argumento pues creo que nosotros tenemos que aprender mucho. Y entrando en materia, pues te quiero contar, Pedro, y al auditorio, que el Guatemala pues se encuentra en el Cinturón de Fuego. El Cinturón de Fuego dice que abarca más o menos 40,000 kilómetros, que va desde Chile, todo lo que es el borde del Pacífico de Sudamérica, llega al lo que es Panamá, hasta llegar a México. Luego de eso pues asciende a Estados Unidos, Canadá, se curva hasta llegar a unas islas, hasta llegar a Nueva Zelanda. Lo curioso es que ese Cinturón de Fuego cuenta con más de 425 volcanes. De estos 75% están activos y más del 80% de los terremotos se dan en el Cinturón de Fuego. Curiosamente, pues nosotros estamos ahí en el borde, por eso es de que estas regiones son fértiles, son ricas en minerales y tenemos muchos volcanes, pero es por esa situación. Pero esa sensación de tener vistas maravillosas de los volcanes y tener un paisaje privilegiado, pues también nos hace susceptibles a los terremotos. Ese es el gran problema. Como que también se paga caro la belleza, ¿verdad? Sí, tiene su costo. Y lo que sucede es de que para entender este fenómeno, la Tierra pues tiene su corteza. Esa corteza dice que abarca más o menos de 20 a 100 kilómetros de grosor, y en lo que es el mar son más o menos como 6 kilómetros. Aparte de eso, pues abajo de la corteza pues hay una capa, y abajo está lo que es el manto freático. Hay una parte superior y una parte inferior que ocupa un 45% de lo que es la superficie, y luego está el núcleo, y ese núcleo pues dice que abarca el 50%. El gran problema es que esa corteza terrestre no es una superficie que lleve una continuidad, sino que están conformada por lo que se llaman las placas, y estas placas son las que hacen que nuestro país esté sujeto a los movimientos sísmicos. Otro de lo que tiene por ejemplo el país es de que en la parte superior está la placa de Norteamérica, más abajo está la placa del Caribe, y más abajo está la placa de los Cocos o el Pacífico. Y la parte de lo que es la placa de Norteamérica va hacia allá, la placa de lo que es del Caribe va hacia allá, y la de los Cocos eso es lo que llaman las zonas de subducción, que esta queda acá
y la placa del Caribe queda aquí. Entonces esto va así, rozando, una sobre otra. Y esto dice que se localiza más o menos a 50 kilómetros de las playas. Entonces cuando hay un terremoto, por esas son las razones de todos los frentes que abarca. Entonces, para enfrentar estos desastres, dice que es importante, uno, la educación, y es lo que hace Casa de la Cultura con estos temas, pues ir enseñando, conociendo sobre qué estamos, como municipio, como país, dónde nos encontramos y por qué se dan. Aparte de eso, pues dice que hay otro factor importante, que es el uso de los suelos. Entonces hay que construir en el lugar adecuado, pero también ahí es donde juega un papel importante las autoridades, donde deben de regular las construcciones. Y por último, pues ellos mencionan que debe haber un comité especializado para desastres. No es que ocurran las tragedias y cada vez que ocurre una tragedia, pues el gran alboroto por salir de esa crisis, pero no aprendemos y seguimos con los mismos problemas en todo el panorama que tenemos. De esa cuenta, pues hay una lista donde mencionan los terremotos más grandes de la historia, y curiosamente el de 76 está entre la lista de países con una gran cauda de muertos. Entonces, para entender lo que sucede, obviamente pues uno se tiene que rememorar a la historia, y en el tiempo de la colonia hacia el momento que vivimos, pues dice que ahí han existido más de 35 entre sismos, temblores y terremotos, algunos con una alta incidencia en destrucción, y otros pues es solamente lo que a veces uno percibe, un temblor. De los más recordados está el terremoto de Santa Marta. Eso ocurre en 29 de julio de 1773, y ese día pues se conmemora Santa Marta de Betania. Y esto pues trae la destrucción total de la ciudad de Santiago. Ya en ese tiempo pues Guatemala era la capitanía general, y solo en la antigua Guatemala, que era una ciudad bellísima que competía con otras ciudades importantes en el mundo, pues habían más de 23 iglesias, habían ermitas, casas solariegas, unas casas enormes, con aquellos ventanales de hierro forjado, tenía maderas preciosas, mucho arte dentro de las viviendas, pero días previos dice que se sucedieron los sismos, y ese día pues el acabose total. El terremoto pues trajo la destrucción total de la ciudad, y en ese tiempo Martín de Mayorga y el padre Cortés y Larraz pues eran los que estaban en su momento. Ellos presidían la autoridad, y entonces ellos se enfrentan a problemas muy serios, y se culmina con 1777 más o menos, ya se toma después de 3 años con esos problemas que tuvieron ellos, que buscan un lugar adecuado para vivir. Y entonces ya no les pareció la antigua, porque era tan romántico tener los volcanes, el paisaje y todo lo que se tenía, pero eso era un gran riesgo para vivir. Entonces ellos buscan un valle más extenso, y casualmente ahí es donde se van para el Valle de la Asunción o el Valle de la Ermita, y ahí es donde también hay historias que cuentan que muchos sanmartinecos, que sus descendientes pues migraron también, que no se quisieron ir a la ciudad, no, que prefirieron venirse a Chimaltenango o a San Martín Jilotepeque. De esa cuenta pues muchos cuentan, o los libros hacen mención de que San Martín Jilotepeque era como una pequeña Antigua, por la magnitud que tenía, por ejemplo, de ver una plaza colonial, con sus iglesias, sus edificios importantes, sus casas solariegas, las familias pues son apellidos. Se pueden ver, ¿verdad? Las casas antiguas. Yo, por cierto, era tan pequeño, pero he visto fotos en donde hay muchas casas parecidas a la antigua. Sí, ese era un común, ¿verdad? La casa colonial. Entonces eso da cuenta de que era muy hermosa la población. Entonces viene el traslado de la ciudad, y eso pues da al traste con todo lo que es la antigua, o lo que se conoce como la antigua Guatemala. Pero curiosamente después de eso hubieron otros sismos fuertes también, que dice que terminaron de destruir la ciudad, pero esa ciudad se quedó congelada en el tiempo. Gracias a eso pues todavía persiste lo que se llaman las ruinas. Por eso uno dice la ciudad quedó en ruinas, y uno las puede ver.
Pero lo que se sabe ahora es de que hubo más destrucción por el traslado que propiamente por el terremoto, porque había una ley que decía que agarren todo lo que puedan, que eso va a ser útil para la construcción de la nueva ciudad. Entonces dice que desmontaron puertas, ventanas, retablos y se llevaron piedras y todo lo que pudieron. Pero dice que como la gente se resistía a irse, la única forma de poderse ir es que al Señor, al Jesús Nazareno de la Merced, lo colocan en una caja y se lo llevan en una procesión, pasando por San Lucas, pasando por Misco. Y hay cuadros que atestiguan eso, hay pinturas donde ahí se ve no el trayecto, sino la importancia que tenía, hasta llevarlo a la ciudad. Y como la gente cuentan ahí que lloraba y era apoteósico todo eso, pues se tuvieron que trasladar a donde vea la imagen, ahí van los habitantes. Y eso es algo de lo que también cuentan los historiadores, ¿verdad? De que todas las personas o todos los pueblos, todos los lugares giran alrededor de una imagen. Porque por la imagen se fueron todos. Y es por eso lo de San Martín, ¿verdad? Que todos, en algún momento, pues todos tenemos como referente aquí al patrón San Martín. Luego de eso, pues hay otros sismos y todos creían que el Valle de la Asunción, como está circundada por barrancos, iba a proteger al lugar. Y luego de esto, pues ya remontándonos por 1902, ocurre algo muy importante, que viene otro terremoto, pero eso fue en la parte de Quetzaltenango, donde fue destruida buena parte de la ciudad. Y de esta destrucción se sabe que también en parte de esta del altiplano central también hubo daños importantes. Por eso es de que vemos en las fotografías de lo que es los edificios principales de San Martín Jilotepeque, pues se fueron modificando, porque obviamente fue víctima del terremoto también de 1902. Entonces eso fue muy importante, porque eso, en base a las fotografías, hemos podido calcar que hay datos muy importantes que nos llevan a ese momento. Pero luego de esto hay otra tragedia más importante, que es la erupción del volcán Santa María. Eso ocurre también en 1902. Y esto, pues ahí en los libros, en lo que uno lee, pues mencionan que hasta medio metro de ceniza. Eso se podía encontrar en toda la costa. Todas las fincas cafetaleras fueron destruidas, muchas plantaciones. Y también hay un edificio que da cuenta de esto. Por ejemplo, no sé si alguna vez fueron o han ido a la ciudad, y allá está la iglesia de Yurrita. Entonces la iglesia de Yurrita pues tienen en su frente pues una placa donde hace alusión de que la finca del Ferrol fue destruida de los Yurrita, y mucho del material fue transportado, y ese transporte de materiales pues dio también es como una ofrenda de vida, de decir nos salvamos, entonces vamos a dedicarle un monumento o la iglesia. Entonces ahí va uno hilando información, y ahí es donde uno va a darse cuenta de que es muy importante estos hechos que están concatenados para caer en esa cuenta. Y así como esto, pues vienen otros sucesos más importantes. Por ejemplo, luego viene el terremoto de 1942. En este 42, pues esto fue en agosto, y la magnitud, pues hablan de 8, más o menos en la escala. Y esto fue destruido el 70% de todo lo que es Tecpan y todas las regiones estas de aquí del altiplano central. No habían tanta cantidad de muertos, obviamente las poblaciones eran pequeñas, pero de lo curioso es, por ejemplo, para las fotografías antiguas que nosotros manejamos, hay fotografías donde, por ejemplo, uno ve en el nicho principal de la iglesia estaba el patrono San Martín. En otras fotografías no aparece. Y entonces, recabando información, se sabe que en ese temblor, ahí cae la imagen, que era una imagen pequeña que estaba en el nicho principal de la iglesia, y luego colocaron a una virgen. Posteriormente, pues ahora con los cambios de la iglesia, las modificaciones que le hicieron, ahora vuelven a colocar nuevamente la imagen. Entonces ahí es donde uno va hilando en base a fotografías. Eso es como hacer una autopsia de datos, imágenes y todo. Entonces uno va recabando y va encontrando o hilando fechas muy importantes que han ocurrido
en lo que es la historia. Y también si a los que les gusta la marimba, por ejemplo, saben de que, por ejemplo, la Noche de Luna entre Ruinas, eso tiene que ver con la destrucción de la ciudad, y esto fue en Quetzaltenango. Ahí cuentan que el autor o el compositor, pues la madre fallece en el lugar, víctima de la tragedia, y entonces él compone Noche de Luna entre Ruinas, y él es el que ocupa un lugar en el billete de 200 quetzales. Esa es una de las cosas que uno va entendiendo también, de que eso deja huella importante en todo lo que es la historia del país. Y también en ese tiempo se menciona que Estrada Cabrera, el presidente en funciones, pues estaba más preocupado por las minervalias o por las fiestas que propiamente por atender a la población, y eso pues también trajo a cuenta de que su gobierno pues no le fue tan bien a futuro. Y aparte de eso, pues la erupción esta, hay relatos que se escuchaba hasta en Costa Rica los estruendos. En Salvador y en Honduras pues contaban de que seguramente pues habían escaramuzas o golpes o estaban intentando acabar con el gobierno, y por eso se veían los bombazos. Pensaban que eran bombardeos y no sabían que era la magnitud de la erupción del volcán. Así pues, amigos, seguimos con la charla sobre los terremotos. Pues gracias a Ángel, que nos acompaña nuevamente. Bienvenido nuevamente a Casa de la Cultura. Gracias. Pues aquí saludos a todos, y nuevamente pues Ángel quería que compartieras con nosotros en el mundo mesoamericano qué importancia tenía Cabracán y los terremotos, o qué pensaban ellos, cuál es el concepto, si ahora nos cuesta a veces entender magnitud, intensidad y todo eso de los terremotos. O sea, cuál era en esencia el pensamiento o por qué ocurrían los terremotos para el antiguo mundo maya. Hay distintas crónicas que hablan acerca de los terremotos. Realmente hay distintas, sin embargo también las fuentes de crónicas son pocas. Entre ellas está Bernardino de Sahagún, que habla de la crónica sobre los mexicas o los nahuas en el año de 1455. Ellos hablan de un gran movimiento de tierra que botó muchas casas. Dice tal vez un poco escuetamente el relato, pero existe ese relato donde los nahuas del centro de México o los mexicas del centro de México pues recuerdan esa parte donde sucedió un derrumbamiento de casas. Ellos hablan de un derrumbamiento de casas. Dentro del mundo mexica y náhuatl sí existe un glifo que determina los terremotos. Sí hay un glifo determinado para los terremotos. Se conoce como el movimiento de tierra, el movimiento del centro de la tierra, que se le conoce, pero sí existía ese dato como particular en sí. Eso quiere decir que antes de la llegada de los españoles sí existían terremotos, evidentemente, y estaban registrados. Sin embargo, como en la actualidad se relacionan con la intensidad, profundidad, epicentro y todo lo que nosotros conocemos con respecto a los terremotos y a los temblores, pues en ese tiempo era un poco más relacionado a como ahora, como hace algunos años se relacionaba aún, a eventos climatológicos posteriores, que se va la lluvia, que regresa la lluvia, que llega la temporada seca, que va a haber cambio de clima, que hay verano, que hay lluvia, que hace mucho calor, que no. Entonces los temblores o terremotos estaban muy relacionados a los cambios de estaciones. Entonces siempre existía esa relación simbólica. Bernardino de Sahagún también habla que en los momentos de los temblores la gente salía a gritar a las calles y hacían sonidos con sus bocas a modo de aullido, y se golpeaban los labios a modo de una especie de sirena, podríamos decirlo de alguna manera, una especie de alarma. Sahagún lo veía como un acto medio salvajesco, el hecho de que la gente saliera a las calles o a los lugares o a las plazas a gritar. Sin embargo, Sahagún no entendía que lo que estaba sucediendo ahí es que la gente avisaba que había un temblor para que la demás gente se enterara. En la actualidad existen sistemas de alarmas sonoras. Por ejemplo, en Ciudad de México existe un sistema de alarma sonoro que avisa con 10 a 30 segundos antes de un gran temblor, porque los temblores suceden
en la costa del Pacífico de México, y en lo que recorren toda la placa, pues son más o menos entre 30 a 40 segundos para que llegue hasta Ciudad de México, lo cual pues las alarmas a la velocidad de la luz anuncian que habrá un temblor. Entonces en Ciudad de México, por lo menos 40 o 30 segundos antes de un temblor, las alarmas suenan para que la gente pues esté alerta porque se acerca un temblor. Y esas alarmas son bien particulares y tienen un sonido bien fuerte y estridente y particular en Ciudad de México. Pues lo mismo sucedía en aquel entonces. Había alarmas con las que la gente pues gritaba o sonaba chinchines o sonaba cualquier tipo de objeto. Habla también Bernardino Sahagún dentro de su crónica que para advertirnos de los temblores lo que hacían era escupirle agua a los postes de las casas. Les escupían agua como una especie de simbolismo para limpiar la energía del temblor que se pudo haber quedado acumulado en las casas, para que estas no se cayeran. Y Bernardino también narra de que que la gente que no lo hacía era muy mal vista. O sea que todos tenían que tener agua y luego escupir agua o botar agua en este caso a los postes, para que las casas no se cayeran, porque era una especie, según Bernardino de Sahagún, era una especie de mal augurio el no hacerlo. Era como volver a invocar al temblor para que se cayeran las casas. Realmente en ese sentido hay pocas referencias en torno a esto dentro del mundo mexica. Era como muy particular esa reflexión que hacían sobre los temblores. Sin embargo, sí existían. Hay otras referencias, por ejemplo en el mundo maya sí hay una única referencia. En Palenque hay un glifo que representa a los temblores. Es un glifo que está en una de las estelas de Palenque. Seguramente representó una transición de algún tipo de gobernante. Hace una transición, en el día que es el día de la transición hubo un temblor, entonces lo registran con el nombre del movimiento de la tierra. Entonces dentro del mundo maya justamente existe eso. Y hablando del Popol Vuh, pues están los hermanos Zipacná y Cabaracán, que son los dueños de los montes, los cerros y los temblores, que son quienes mueven los cerros para esto. Entonces en el caso de Cabaracán, que es el que se retuerce y hace que haya temblores ahí. Entonces finalmente en ese sentido la relación entre la Tierra y los movimientos telúricos y de estos siempre quedan registrados. Evidentemente es el movimiento de la Tierra, porque la mayoría del tiempo está estática. Ese movimiento llama mucho la atención. En la actualidad tal vez no tenemos glifos o tal vez no tenemos sistemas de alarmas como en aquel entonces. Sin embargo, las redes sociales se prestan para advertir un temblor. Solo en Twitter hay un hashtag, una etiqueta que se llama TemblorGT, y cuando tiembla pues la gente se mete a decir que hubo un temblor desde donde está. Entonces, y curiosamente también para los periódicos todos los temblores siempre es lo mismo, es la novedad. O sea, a pesar de que vivimos en un país altamente sísmico, sumamente telúrico, con un antecedente de temblores, a los guatemaltecos aún nos sorprenden los temblores. Y será un poco como memoria histórica por todo lo que nos ha tocado pasar, o tal vez un poco de sensacionalismo muchas veces, porque siempre la novedad es como el temblor. Tiembla en la noche y la primera pregunta al siguiente día es: ¿y sentiste el temblor? Entonces siempre está esa sensación o esa inclinación a haber sentido el temblor, haber conocido el temblor, haber sentido el temblor, haber vivido el terremoto. Justamente, probablemente, no sé si sucederá, porque eso lo dirá la historia. La historia de Guatemala se divide en dos: antes y después del terremoto. ¿Cuándo naciste? Antes del terremoto, después del terremoto. O sea, esa actividad marcó una época que es casi imborrable dentro del pensamiento simbólico del guatemalteco. O naciste antes del terremoto o naciste después del terremoto. ¿Cómo viviste el terremoto? No sé si sucederá lo mismo con el coronavirus ahora, de preguntarle a uno: ¿naciste antes del coronavirus o después del coronavirus? Entonces, o sea, ese tipo de simbolismos o ese tipo de ejecución sociológica que se va a dar a partir de acontecimientos que suceden constantemente,
es muy particular en ese sentido. Sí, gracias Ángel. Ahí pues con Pedro estábamos platicando de que para 1773 pues fue el terremoto de Santa Marta. Ya en 1902 hablan el terremoto de San Perfecto. Yo me fui hasta el 42, pero antes de eso otro evento muy importante. 1875 tembló fuertemente en Antigua, pero no tembló en la ciudad, y ellos se sintieron protegidos porque como estaban los barrancos dijeron entonces sí funciona el nuevo asentamiento. El gran problema fue que vino 1917 y 18, un enjambre sísmico, inicia en noviembre y termina casi en marzo, mayo, hablan las referencias, destruye toda la parte de Villanueva, toda la parte de Amatitlán, y luego pues el terremoto de Navidad, que eso fue el acabose de la ciudad. Cuando hablamos de un enjambre sísmico, como que es cuando es seguido, ¿no? Es lo que en algún momento pues nosotros hemos escuchado en noticias o hemos percibido que es una secuencia de temblores. Aparentemente pues es liberación de energía, pero al momento viene uno que es demasiado fuerte. Entonces en este 17-18 la ciudad era una ciudad que tenía un cementerio pero bellísimo, los edificios eran inmejorables, pero se acabó totalmente, eso se destruyó. Cuentan que la campana de catedral fue a caer una hacia el norte y la otra hacia el sur, entonces creen que ese terremoto fue como que se meció. De San Martín pues no he encontrado datos que hablen de esa época, más es del 42 y del 1902. Pero por ejemplo en el 42 hay fotografías muy inquietantes aquí del Calvario que se destruye totalmente el edificio y entonces vuelven a edificar otro Calvario. Luego de eso pues nos vamos a lo que es la tragedia. Eso fue el terremoto de 1976, un 4 de febrero, 3 de la mañana con 3 minutos 33 segundos. El epicentro se localiza en los Amates, Izabal. Estamos hablando de 230 kilómetros más o menos de extensión, que abarcó Izabal, Progreso, todo lo que es parte de Zacapa un poco, pero el altiplano, eso fue el acabose. San Martín en ese momento pues contaba con 30,000 habitantes, se reportan 3,000 muertos, más de 6,000 heridos y 99.9% de destrucción de las viviendas. Los anécdotas pues son curiosos, las personas recuerdan que días previos habían aullidos de perros, había un comportamiento irregular de los animales, pero esa noche los comentarios son que se escuchaba como que viniera una locomotora a gran velocidad y empezó el estruendo del puente y ya no paró. La gente se ponía de pie y lo balanceaba y lo tiraba, y en cuestión de segundos pues el impacto. ¿Y qué pasó? Ahí es donde uno recuerda a las abuelitas, ¿verdad? Que santo Dios, santo fuerte, y a rezar a medio mundo, y todo se vino para abajo. Ya viendo todo como es el sistema de las placas, pues entonces uno va entendiendo que hay placas secundarias o fallas secundarias, ¿verdad? El Polochixisoy. Luego está la del Motagua, que tienen que ver con las placas estas de Norteamérica o del Caribe, y la del Pacífico, pues con las otras fallas como Jalpatagua, mencionan a Misco y algunas otras. Pero hace poco, Ángel, estábamos viendo noticias de que San Martín reporta, dice ahí en la noticia del centro sismológico, como epicentro de ahí ellos dicen terremoto, pero es de 3.8 y está localizada en la falla no sé si será la falla o es aquí del río, entonces el Pizcayá. Entonces creo que es algo que nos puso un poquito en alerta, porque eso fue el 29 de diciembre, creo que medianoche, 11 de la noche por ahí. Entonces ya las alarmas pues se reportan y dicen que San Martín pues fue fuente. Y de lo que uno sabe es de que la profundidad es, como mencionan ahí, de 3 a 5 kilómetros, pero mientras más la profundidad sea corta, es el daño a veces es más intenso, que caso contrario, cuando es muy, muy profundo, dice que se extiende y es sensible hacia otros lugares. Entonces ese terremoto del 76, pues ese fue el que terminó con mucha de la arquitectura del municipio. Se acabó totalmente todos los edificios principales, todas las viviendas, y
Entonces de esto dan cuenta las fotografías, ¿verdad? Antes y después. Entonces yo, ahí en lo que están viendo, de lo que se está proyectando, pues yo traje también la pequeña colección de material. Por ejemplo, esto, el señor Martínez pues tuvo la buena fortuna de tomar fotos antes y después. Entonces esto, uno ve cómo era una lateral de la iglesia y la escuela de niñas. Entonces, pero ya con el terremoto, pues las fotos pues dan cuenta de la destrucción total de la iglesia, y uno ve que son paredes enormes. Y entonces se creía de que las iglesias pues resistían porque eran paredes demasiado anchas y había mucha curva, pues sostenía el peso. Entonces era una de las formas. Pero ahora se sabe de que las construcciones de lo que son los adobes de barro, que tienen un poco de hoja de pino, pero que llevan un techado demasiado pesado con muchas vigas de madera, dice que esta forma no es la forma de construcción, es por gravedad. Se cree que el peso es lo que sostiene la construcción, pero ahora con los materiales nuevos pues son materiales que son flexibles. Este era el gran problema, y por eso todas las casas en San Martín y aún en Guatemala se ven en algunos parqueos de los viejos, que todo era de este tipo, con pajareque y algunas otras más sencillas. Pues ya es otra foto donde ya se improvisa. En algún momento pues hicieron unas galeritas donde tuvieron a las imágenes, pero algo de lo que me encanta es esto, por ejemplo, la vista de la calle principal, donde estamos hablando del mercado, porque el mercado fue de lo único que queda de pie, junto con lo que es el centro de salud. Pero esta era una calle que era muy recta en este aspecto. Aparte de eso, pues es la calle real, y tiene muchas construcciones que casi todas tienen uniformidad, los colores son similares, es una paleta de colores de Antigua se llama. Pero esta es así queda esto, luego del descombramiento, pues es totalmente el daño que uno puede observar. Aquí hay antes de esta pues uno ve que todavía esto está en uso, pero todas las viviendas pues totalmente derruidas. Y luego aquí, por ejemplo, esto es la Casa Real, y aquí uno puede ver la escuela, y aquí pues obviamente pues el daño total de la construcción. Hay una foto que es curiosa, esta del frontispicio de la municipalidad. Tiene todos sus arcos de calicanto, tiene mucha moldura, y puede ver uno hacia el sur, hacia lo que es el poniente. Aquí está la Casa Real, el portalito, casas principales, donde está la panadería. Pero luego de eso pues también uno va a notar datos muy importantes. Por ejemplo, que para los que tuvieron en algún momento la suerte de entrar al edificio municipal, entonces ahí se puede ver por ejemplo las oficinas, unas canchas de básquet, todo estaba pavimentado. Es un área jardinizada, y en el interior pues había muchas columnas, los corredores, columnas de madera, y estas eran las cárceles. Había cárcel de hombres y cárcel de mujeres. Como de un jardín, ¿no? Sí, era jardinizado, era algo que ya no podemos ver nuevamente. Y aquí también se encuentran las esculturas que están en esta región de Zacalá y Pachay. Pues las que están en la biblioteca pues están acá, esas fueron trasladadas, pero luego viene la destrucción total. Se caen toda la arquería, se queda por completo, lo único que queda es una pilita que queda. Entonces aquí aquí están lo que son los tableros de las canchas, y esto es una destrucción total. Ahí ya no hay donde más poder argumentar. Este era el fondo donde está la cooperativa. Y también, por ejemplo, ya cuando vino la asistencia, pues a 3 kilómetros de acá, en uno de los terrenos que hay, esto se improvisó un campamento de ayuda, y había un mercado. Curiosamente pues era las tierras de mis abuelos que ahí se hizo el mercadito. Pero traje también otras que no están aquí en la colección que estábamos viendo, que hay otro material que es muy importante. Por ejemplo, esta es una fotografía que ilustra mucho de la destrucción. Esta es la esquina donde antes se pagaba la energía eléctrica. Es donde aquí está la casona ahora.
y todo esto era parte de la iglesia y parte de la plaza. Pero por ejemplo, algo de lo que llama mucho la atención es esto. Aquí estaba el centro de salud, todavía está una pileta que ellos tienen ahí. Esto era de lo único que queda, pero no en tan buen estado, pero sí la mayor parte de viviendas totalmente destruidas. Y esta es una que a veces cuesta ubicarse realmente dónde está dónde se encuentra uno, pero por ejemplo aquí puede ver uno toda la municipalidad, aquí está la pila, y esta es el predio donde estaban las familias de los Martínez, que ahora lo ocupa un par de centros comerciales, pero se desubica uno viendo la magnitud del daño, porque la mayor parte de viviendas eran grandes, eran casas enormes, no es como ahora locales y viviendas chiquitas de 2 niveles, sino que eran casas de un nivel, pero era mucha mampostería, mucho adorno y demasiado peso. Entonces esto también raya en lo que eso no es apropiado para la construcción. Y esta es una foto pues ahí que rescatamos también, ya después cuando vino el proceso de reconstrucción. Aquí está la parte esta de la iglesia, que es algo de lo que queda. Pues siguiendo con lo del terremoto, dice que son 4 cosas importantes que tiene que ver cómo se afronta un desastre. Una de ellas es el impacto. 2 está la emergencia, 3 está la rehabilitación y 4 la reconstrucción. El impacto es cuando se sucede la tragedia, que no da tiempo para nada, es cuestión de segundos y no se puede hacer absolutamente nada. Ya luego de esto viene la emergencia, que es lo que se hace en estos casos. Usualmente pues donde hay ayuda es donde hay vecinos, toda la gente empieza a colaborar y a rescatar, pero el problema es cuando hay áreas aisladas, por ejemplo en las aldeas, que cuesta llegar la ayuda. En esta situación de emergencia dice que hay casos donde puede ser cercanos o casos que son lejanos, pero entonces dice que la ayuda va fluyendo, pero eso es en cuestión de horas y eso determina también la supervivencia. Y cuando hablan de la rehabilitación es que, por ejemplo, los servicios, así como la energía eléctrica, el agua potable, pues ahí hay cruce a veces de fuentes de agua, que el agua servidas contra el agua potable, y ahí es donde vienen las epidemias. El problema es de que, ¿qué hacer con los cementerios? No hay donde enterrar personas, las calles no están habilitadas, es totalmente el caos y no hay quien dirija todo esto. Luego ahora pues después de eso dice que viene la fase de reconstrucción, pero cuentan por ejemplo que muchas entidades que ayudaban para su momento, por ejemplo San Martín tuvo la fortuna de la ayuda de Cáritas, CARE, Castillo Hermanos, estaban brigadas médicas, pero por ejemplo en los primeros días habían 18 médicos voluntarios, habían de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, pero más o menos como a los 15 días dice que solo quedaba un médico para 30,000 personas. Muchos de los pacientes que se trataron, la mayor parte dice que eran fracturas de clavícula, por el hecho de que todos se levantan, se ponen de pie y se viene para acá. Y también se reportan fracturas múltiples, sobre todo en extremidades y muchas de cadera. Pero ¿qué hace uno con todo eso? Entonces ahí es donde se improvisan centros de emergencia, por ejemplo aquí fue la escuela, y luego el transporte aéreo, en lo que se rehabilitan las carreteras, porque por ejemplo estaba cortada la carretera, que no se podía transitar, más o menos hablando de donde están los puentes. Ahí es donde había como más o menos como un área de 1 kilómetro que estaba totalmente destruida, entonces había que pasar en caminamientos, pero entonces con vehículo pues era imposible. Entonces ahí es donde uno ve que realmente se necesita de lo que es la educación, que es muy importante, conocer por qué se dan los terremotos. Luego viene lo que es básico, lo que debe regular el gobierno o las autoridades, que es los códigos de construcción o las normas de construcción. No se puede construir solo porque a uno se le da la gana un edificio enorme sabiendo de que no cumple con las normas y que uno está construyendo una trampa mortal. 3, dice que tiene que haber el uso adecuado de suelos, dónde se puede construir o dónde no se puede. Y como 4ª opción pues están los comités, que como te decía pues a veces los comités de emergencia ahora pues tienen el COE con eso del COVID, pero ¿qué hacen con una tragedia de este tipo? Y nosotros ya llevamos
1902, 1942, 1976. Y ahí hay un mapa de isoaceleraciones donde hablan que dependiendo los centímetros por segundo, San Martín lo colocan como un 25. Y esto dice que le da más o menos un 10% cada 50 años de que ocurra un terremoto. Y hay otros datos donde dice que puede ser cada 25, cada 50, o más o menos es el promedio de un evento de esa magnitud. Bueno, entonces, hay que también tener en cuenta otro detalle que probablemente estamos pasando desapercibidos, que es muy probable que la liberación de fuerza en torno a los terremotos ya haya sucedido. El asunto de la devastación de los terremotos generalmente pasa por el hecho de la construcción. Entonces no podemos comparar, o no se puede comparar, mejor dicho, la construcción que se hizo, o los métodos de construcción que se hicieron en el 1902, el 42 o el 76 de destrucción, a los de ahora. Ajá. Solo por tomar un ejemplo, el terremoto que asoló a San Marcos en el año 2014, creo que fue, 2014, tuvo una magnitud muy similar a la del terremoto del 76. El terremoto de Pochuta de 1991 tuvo un rango, tal vez no tanto, pero sí un poco similar a la del 76, que fue un epicentro muy cercano, en el del 91 de Pochuta. Pero las construcciones y la tecnología en torno a la construcción ha hecho que los terremotos cada vez sean menos devastadores. Entiéndase los temblores, pues. Probablemente con la técnica de construcción que tenemos ahora, con block y vigas y todo esto, el terremoto del 76 no hubiese sido tan devastador. O sea, realmente cuando se habla de un terremoto de alta magnitud, en la actualidad de destrucción total se habla de 8 grados para arriba, en lo cual no hay un registro de un terremoto de 8 grados en adelante en Guatemala. A veces nos asustamos un poco cuando dicen, bueno, es que no ha habido un terremoto de alta destrucción en los últimos 40 y tantos años. Sin embargo, sí han ocurrido distintos temblores de magnitudes altas que no han afectado tanto como si tuviéramos todavía la tecnología de hace 50 años. Solo viendo las fotografías del terremoto y cómo eran las construcciones de las casas, eran casas de adobe, altamente rígidas, colocadas solo un adobe sobre otro adobe, con altas vigas y de tremendo peso de teja. Entonces eso lo hacían de por sí, ante cualquier movimiento telúrico, casi que cualquier magnitud, lo hacía un riesgo arquitectónico. En la actualidad, afortunadamente, pues tenemos otro tipo de construcciones donde el bloque ha venido a desplazar totalmente al adobe, con una resistencia un poco más fuerte, una flexibilidad un poco más amplia, un peso muchísimo más liviano, y las láminas de zinc vinieron también a cambiar ese tejado sumamente pesado, ¿no? Que era un gran peso, que era todo de barro, ¿no? Que era todo de barro. Evidentemente le da una vista y se ve lindo y precioso ver una casa llena de teja y todo lo que implica esto, pero el riesgo de tener una casa así es amplia, principalmente en la actualidad. Los métodos de construcción han ido cambiando, que eso también es interesante venirlo a resaltar. Ahora ya hacen hasta casas dentro de contenedores de trailers que son ultra resistentes a un terremoto. Entonces puede pasar un terremoto igual al del 76 y un contenedor pues no se va a destruir. El punto al que es bueno reflexionar es por el hecho de que uno, no se puede predecir los terremotos y obviamente no se puede predecir sus intensidades. Y por el otro lado es que como Guatemala o como municipio, pues estamos un tanto mejor preparados desde el punto de vista de la arquitectura y de la construcción, para ser un poco más específicos. Aunque hay que aclarar que también depende del tipo de movimiento que se dé. Los que realmente están en riesgo más de los que podremos vivir en una planicie son las personas que viven en áreas marginales, por ejemplo de la ciudad capital. Las áreas marginales son muy susceptibles, no solo a los terremotos, sino susceptibles a inundaciones, susceptibles a los huracanes. O sea, los desastres naturales vivimos constantemente con ellos.
no de la misma magnitud, no de la misma, con la misma intensidad o no con la misma dimensión o del mismo tipo, pero sí vivimos constantemente asediados de fenómenos naturales. Solo la destrucción del Ágata, Ieta, el Iota que acaban de suceder provocó daños muy similares a los daños provocados por terremotos. Entonces evidentemente los terremotos no se puede predecir, sin embargo sí, por lo menos desde mi punto de vista, considero que como municipio en ese sentido se está mejor preparado, y prueba de ello es que ha habido terremotos o temblores lo suficientemente fuertes pues que aún mantienen en pie al municipio. Ángel, de lo que hacías comentario es también que, no sé si has escuchado de las tembloreras, que en su momento para el terremoto del 76 la gente pues improvisó champas, hizo sus tembloreras, le llamaban, que eran 4 parales con algún techado de, ya sea de cartón. Ahí todavía la lámina pues no estaba tan en moda, pero en San Martín, si se recuerdan, estaban las casitas de la Cruz Roja, unas casas de madera que todavía quedan como 1 o 2 ahí en el Boya, y son casas que tenían un par de ambientes y han aguantado, porque las demás las destruyeron en su totalidad, y esa era algo de lo que queda del recuerdo del terremoto. Muchos cuentan que sucedido el sismo, empezó el rescate, el proceso de limpieza, pero como no había recursos y no había suficientes fuentes de trabajo, entonces empezaron a usar los mismos materiales que habían quedado para poder improvisar una galera, y ahí es donde se da también un fenómeno muy importante, que la gente empezó a migrar. Muchos de aquí se fueron para Estados Unidos, la gente se fue para la ciudad ahí es donde experimenta también esa expansión que tiene hacia los cerros y los barrancos, porque no hay a dónde vivir, entonces había que poblar los alrededores. Entonces, son áreas de alto riesgo para la habitación. Entonces, ahora son otros riesgos los que se sufren a la hora de un terremoto o de un temblor de alta magnitud. No es tanto de que, obviamente, hay riesgos de que en algún momento se le pueda caer uno la casa, pero realmente ahora el riesgo es más de deslizamiento de tierra. O sea, solo ver cómo las colonias están invadiendo los cerros, y los cerros están siendo barrancos, y están siendo depredados. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, Panabaj en el año 2008 o 2009 con una de las tormentas sufrió uno de los grandes deslizamientos de tierra provocados por una tormenta. O sea, y esto fue provocado en una tormenta. Ahora, durante un terremoto, donde es más amplio el espectro de destrucción, realmente los riesgos son los cerros y los barrancos, donde desafortunadamente por la falta de una planificación se han vendido los terrenos como habitables cuando no lo son, y la gente por la necesidad, evidentemente la gente no tiene totalmente la culpa, porque ellos viven donde pueden comprar, y este tipo de construcciones en áreas de alto riesgo que hay, la CONRED tiene mapeado cuáles son los lugares de alto riesgo en todo el país, incluyendo en San Martín. Tiene lugares de alto riesgo para la habitación, y hay gente viviendo en áreas de alto riesgo. Entonces, tanto ahora no va por la construcción, sino por el crecimiento desordenado que ha tenido una población que no tiene una planificación de crecimiento urbano. Entonces, donde se decía, miren, aquí en los barrancos no se puede construir, porque hay un riesgo latente por múltiples razones. Sin embargo, eso es como muy difícil lograr controlar, pero es un riesgo que está latente. Ángel, respecto a las alarmas, dice que en Guatemala los primeros aparatos para detectar los sismos, dice que fueron por el Observatorio Nacional en 1925, hasta en el 70. Dice que hay un instituto de Estados Unidos que ellos trajeron unas máquinas también pero era para detectar lo que eran las erupciones y todo lo que tenía que ver con el asunto de los volcanes. Luego de esto, el INSIBUME, ya con el terremoto, pues implementan esa red de lo que es de la detección de los temblores, y colocaron estaciones sismológicas en todos lados. Creo que San Martín tiene una ahí en el cerro, y luego pues una empresa de electricidad pues también empieza a colocar aparatos. El gran problema es que muchos de esos se los han robado. Entonces, por ejemplo, en San Martín no tenemos un sistema de alerta temprana que nos avise en su momento que está temblando, no, que uno solo siente que se está moviendo esto, y
uno, a pesar de que le han enseñado a uno qué hacer o uno ha leído, pues uno se queda viendo hacia el techo, viendo que no se le caiga nada, y empieza eso a mecerse más, con más intensidad, y uno no sabe si salir o quedarse, y estás pensando en agarrar el celular y empezar a filmar, pero no te da tiempo de nada, porque uno, eso es la importancia que tendrían en las escuelas de educar a los niños, de qué hacer a la hora de un sismo. Entonces, y no tenemos, por ejemplo, han habido algunos experimentos, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a las 10 de la mañana, va a ocurrir un terremoto, entonces por favor estamos listos, y así como lo que contaba, ¿verdad? De empezar a hacer bulla, de que las alarmas estas. Entonces tendría uno que tener, un área de escape. El gran problema es que las casas son tan pequeñas que uno tiene muebles y cuadros y cosas que no te dan la vialidad rápido para salir. Y entonces, si caen objetos con vidrio, pues uno seguramente pues ahí se va a cortar, o le cae algo en la cabeza. Entonces no tenemos diseñado, dicen, en las viviendas las rutas de escape. El otro gran problema por la inseguridad es que le echamos doble llave a todas las puertas. En lo que encontramos las llaves y salimos, ya se nos vino esa cosa. Y si salimos a la calle, ¿qué vamos a hacer si nos cae la pared o un poste, o los postes, o un cable de luz? Entonces, todo eso lo que nos hace falta, el diseño realmente el diseño, o cómo poder hacer. No tenemos ni siquiera la mochila de la 24 horas, porque uno dice que debe tener sus radiotransistores, sus baterías, su linterna, sus botecitos de agua. Parece que tiene que tener ya el botiquín de alcohol con unas gasitas, la agua oxigenada, gasas o vendajes. Pero es que el asunto aquí también va por el hecho de la precariedad en la que vive el guatemalteco. Es decir, realmente el guatemalteco vive el día a día. Entonces, o sea, pedirle una mochila es como un poco irreal a veces, porque pedirle comida enlatada y que tenga todo dentro de una mochila o sea, realmente es un poco difícil. Sin embargo, pues es bueno saberlo, y también es saber cómo actuar, porque existe la posibilidad de que suceda, no con la magnitud del 76, pero sí con una magnitud que puede afectar, y por ejemplo cortar por lo menos 2 días el suministro de electricidad o el suministro de agua durante un mes, por ejemplo, que eso es lo mucho. Realmente ese es como el gran riesgo que se corre, porque con un terremoto que corte todo el suministro de agua y que haga que colapse toda la distribución de agua en el municipio o en el pueblo, esto sí es un desastre. O sea, un desastre, tal vez no a la magnitud de que se cayera todo el pueblo y muriera el 25% de la población, pero sí es una magnitud de quedarse sin agua entubada durante un mes. Realmente es complicado. Entonces hay como muchas cosas que se van planteando, y justamente eso me recuerda también sobre el hecho, estábamos viendo las fotos y estaba hablando acerca del Calvario. El Calvario, según me cuentan, fue derribado, fue el único edificio que no se cayó y lo derriba. Ahí es donde entran los criterios en torno a la construcción y los criterios de la conservación, porque bueno, y ahí entran muchos criterios en sí. En la actualidad, cuando se habla de un problema como el terremoto, de un fenómeno como el terremoto, y quedan edificios aún en pie, estos no deben ser tirados, estos deben ser restaurados y deben ser conservados para mantener la memoria histórica del municipio. Pero estos generalmente son botados, como lo que sucedió en el Calvario. El Calvario fue derribado, y dice, según me contaba, fue una labor titánica el tirar la fachada del Calvario. Sí, un tractor fue con cadenas, lazaron y lo mecían hasta que eso totalmente cayó al suelo. Habían también, me cuentan, que en esta iglesia, no sé si alguna vez viste unas bolas de piedra, unas bolas enormes, y una de estas estaba colocada en un lateral del Calvario, y esta bola de piedra tenía una cruz atrial de esa piedra. Todo eso se desapareció, pero bueno, eso de las cosas que han pasado. Pero por ejemplo, esta fachada o el frontispicio se hubiera podido conservar y hacer la construcción y engancharlo, y se bien hubiera podido, le colocan algunas vigas y ahí queda como hacen en Antigua, y eso fuera imagínate, la iglesia se puede construir a la par o a un lado, enfrente, como sea, y conservar eso como un parte del testigo, digamos, es un testigo de lo que ocurrió.
Justamente el 27 de enero se celebra el Día de la Restauración y Conservación del Patrimonio a nivel mundial, declarado por la UNESCO. Y eso también me recuerda el hecho de cómo nosotros mismos no valoramos nuestros propios patrimonios, ¿no? Solo el tomar el ejemplo de haber derribado el Calvario, que tenía por lo menos 50 años ya en ese entonces, ahorita tuviera casi un siglo de tener una fachada como patrimonio, ¿no? En la actualidad, bueno, está el Calvario con un tinte un poco más moderno que se terminó a mediados de los 90 más o menos, en la construcción del Calvario, y eso también nos hace como reflexionar y recordar qué estamos haciendo con nuestro patrimonio, no solo en San Martín, sino también en las comunidades vecinas. Por ahí hay un rumor de que quieren derribar otra de las iglesias en alguna de las aldeas y construir una más grande. Evidentemente el crecimiento en torno, y ahí es donde entra el debate de qué hacer, si realmente crear una iglesia más grande o conservar la que se tiene. Dentro del punto de vista de la conservación, si un edificio no está dañado, no hay que derribarlo. Si quieren, desde el punto de vista de que si se quiere construir algo diferente, hay que hacerlo en otro lado, para que la construcción primaria quede edificado. Así, por ejemplo, solo por poner otro ejemplo, así lo hacían los antiguos mayas. Lo que hacían era que el sucesor le tocaba construir una pirámide y hacía otra sobre no destruía la pirámide anterior, sino construía sobre la pirámide. Y un sucesor quería hacer una pirámide más grande, no destruía la pirámide que había hecho su papá o su abuelo, sino construía otra pirámide encima. Entonces ahora los arqueólogos, cuando van descubriendo y van revisando, van encontrando que bajo una pirámide hay otra pirámide, y luego hay otra pirámide, y luego hay otra construcción más pequeña, y van encontrando las fases de construcción, reconstruyendo todo la historia de una sociedad. Lo que nosotros hacemos es destruir, no conservar, desafortunadamente. Fíjate, Ángel, que de lo que contabas también hay anécdotas que mencionan que el pórtico, la puerta principal del Calvario, estaba tan bien hecha que podían entrar con la procesión a hombros, pero cuando ya hicieron la nueva iglesia, hicieron tan baja la puerta que tenían que entrarla con la procesión ahí rodada en el suelo. Entonces y eso que eran otros criterios de construcción, y se supone que era mejor en el entorno, y resultó que era peor. Y así como eso, pues ahí cuentan que mucho del patrimonio de la población pues también se perdió. Hay demasiadas cosas que todavía estaban que servían, y se fue toda la basura. Y lamentablemente pues o de lo bueno que se pudo rescatar es de que gracias a las familias que han colaborado, pues todas las fotografías nos han servido para poder rescatar esa memoria gráfica de decir cómo era antes el municipio, cómo es ahora. Y de esa cuenta, pues esta generación que nació después del terremoto, de lo que hablaba de los post-terremoto, que es gente que no ha experimentado un temblor como tal, o tal vez un sismo, pero no ha llegado a esa intensidad. Y los patrones de construcción, el estilo de vida es totalmente distinto. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando del agua, en ese tiempo pues escaseó el agua y nada más había que ir al Culpatán, al otro lavadero ahí del Arco. La gente iba aquí a San Nicolás, iban al Ojo de Agua a aprovisionarse, a los ríos que todavía que tenían líquido. Ahora pues ya no hay nada de esto, y todos los lavaderos se acabaron y desaparecieron por completo. Eran terrenos municipales y no sé en qué paró. Pero los nuevos códigos de construcción, pues entonces cada quien empezó a construir como pudo, pero no se conservó ese patrimonio tendría que haber en ese momento un comité así, como el Consejo de Protección de la Antigua, que yo quiero hacer 3 niveles y te dicen no se puede porque en este lado todo es de un nivel. Se puede hacer la fachada colonial y adentro como usted lo quiera, así le dicen a uno ahí. Y si uno hacia abajo. Y si uno se resiste a eso, pues una gran multa y te mandan a destruir. Así hubo un edificio muy bonito que estaban haciendo, pero rompía con todo con todo lo que es el patrimonio arquitectónico. Y lo que hicieron es contrataron a los albañiles de parte de la MUNI y destruyeron todo. Pero es por esos intentos de cambiar todo. Entonces ahora San Martín pues parece ya es otro pueblo, y lo único que nos queda como ese recuerdo vivo de cómo era el municipio, de la pila ahí que estaba llena
¿cómo se llama? De tuntes ahí llena de cosas ahorita, pero ese es de lo que poco que queda. También la pilita que está dentro de la municipalidad y todo lo demás es nuevo. Entonces, pero dentro de esa novedad, pues entonces ahora impera la arquitectura de remesas, que ese es otro. Pero alguien contaba también de que en lo que es construcción, pues eso es dinámico, también va cambiando, depende de las circunstancias. Si algo antes era barroco, después es neoclásico, después es moderno. Al futuro no sé ni cómo van a ser las casas cuando ya no venga otro sismo y se acabe todo, volver a empezar otra vez. Entonces, pero eso es lo importante del... Es muy posible que sea, porque la arquitectura ha venido cambiando y inclinándose más a las terrazas. Después del terremoto hubo esa famosa casa de 2 aguas, de lámina y de una pestaña salida, muy clásica de los 80s, de los 70s y de los 80s. 2 puertas, una acera y una pestaña salida casi más allá de la mitad de la acera, o a veces un poquito más pequeña. Luego fue cambiando por las casas de terraza. En la actualidad la mayoría de casas que se construyen es en terraza por la construcción pues sólida que da la apariencia, pero por ahí vamos, creo que finalizamos, ¿no? Sí, si alguno pues tiene intenciones de conocer más del terremoto, pues se encuentra suficiente información en las redes. Aparte de eso, pues hay un par de películas que pueden ilustrar al respecto. Hubo una película que se exhibió en el año 77, es una de Rafael Lanuza, de Terremoto en Guatemala, con Norma Lazareno y hay otro artista, donde en el edificio del centro, en el centro histórico, pues ahí es filmada y ahí es donde ocurre la tragedia. Tuvo buena aceptación a nivel mundial la película. También hay otra de 8 grados, pero no tiene esa intensidad. Y luego pues aquella famosa de Charlton Heston, Terremoto, filmada en el 74, que curiosamente en la población esas noches la exhibían en uno de los canales de televisión. Y por eso dicen algunos que cuando vieron la tragedia no sabían si estaban viviendo la película o realmente estaba pasando, porque era la aceptación que tenían los canales. Entonces, pues eso era lo que queríamos compartir ahora, Pedro, pues ahora y al auditorio, de que es importante siempre esos puntos básicos, que es la educación, los códigos o normas de construcción para nuevos eventos a futuro, lo que es y siempre el uso adecuado de los suelos y los comités que tienen que existir, no cada vez que ocurra una tragedia, sino es permanente, hacer como los asiáticos, que ellos constantemente tienen sus simulacros y saben qué hacer, pero a pesar de eso ocurren tragedias, pero sin embargo ya es menos la cantidad de personas que fallecen. Entonces también es de honrar a las víctimas, que ellos ya descansan ahí y nosotros pues seguimos aquí bregando en este ancho mundo, ahí en la Casa de la Cultura y aquí con los amigos. Gracias siempre por invitarnos. No, gracias a ustedes, tanto al doctor como a Ángel, pues Casa de la Cultura les estoy agradeciendo a ustedes y también a ustedes allá en casita. Gracias por sintonizarnos siempre y los esperamos en una próxima.